Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos, ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos, Señor. Gracias por hacer, Señor, tu obra en nuestras vidas, Señor. Sí, vemos, Señor, el trabajo que ha hecho en los hermanos que han venido, Señor, un tiempo con nosotros y ahora vas a llevarlo de vuelta a casa, Señor. Y te damos gracias por ello, Señor, y te damos gracias, Señor, por esta palabra que hoy me has dado, Señor, para dar a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, nuestra congregación, Señor. Ayúdame, Señor, para que pueda hacerlo conforme a tu voluntad, Señor, y pueda bendecirnos. Te pido en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, ustedes saben que Dios nos ha llamado a una vida santa. ¿Saben eso, verdad? Sabemos, ¿verdad? Quiere que nos apartemos para Él. Y Dios ha hecho obra sobrenatural en nosotros cuando nos ha resucitado a cada uno, porque muertos estábamos. Sí, realmente muertos estábamos en... la palabra dice que estábamos en muerte espiritual. Desde Adán para arriba todos estamos... Todos venimos con esa mochila, como dijo el hermano, que nos falta la presencia de Dios en nuestro corazón. Y entonces vivíamos sin Dios, alejados de Él. Y nos engañábamos a nosotros mismos, totalmente alejados. Yo no sé si alguno se acuerda de su vieja vida, seguro que sí, ¿verdad? Y practicábamos cosas para agradar al mundo y no a Dios. Bueno, a veces cuando estamos delante del Señor nos avergonzamos de esas cosas que hacíamos y huíamos de la presencia del Señor. Yo no quiero que se acuerden tanto de ellos, sino miren hacia Jesucristo y caminar hacia ellos. Pero de vez en cuando es bueno recordarnos de dónde nos ha sacado Dios. Aquí hay muchas personas que nos pueden dar testimonios que nos deja pensando, porque yo también sé de dónde me ha sacado Dios y muchos posiblemente pueden contar
de dónde le ha sacado Dios. Amén. Y entonces nos acordamos de esa vida y si ahora estás aquí es por algo que Dios te ha puesto, que Dios te ha traído hasta aquí. No sé cómo está tu corazón, si le pertenece al Señor o todavía estás indeciso. Te aconsejo que escuche un poco y a ver si el Señor toca tu corazón, porque el caminar con Dios es solamente hacer un poquito mejor o mucho mejor, podemos decir también, de lo que hacíamos antes. Amén. Entonces, Dios, si nos acordamos de esa vida, o tú estás, o alguien que va a ver este video que se graba, si estás mirando, el Señor te ha dado una nueva vida si ya has recibido al Señor. Podemos leer en Primera de Pedro 1, del 18 al 23, vamos a leer. Dice la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Bueno, entonces, lo que hemos leído, Dios nos ha puesto nos ha quebrantado para cambiar. Y muchos hemos venido y hemos cambiado. Hemos dado un paso grande, renunciando a nuestra vana manera de vivir, y ahora empezamos una nueva vida. Ese es el nuevo nacimiento que hablamos siempre. Y te das cuenta, si tú estás aquí hoy, o estás mirando esta predicación ahora mismo, que acabamos de leer una porción de la palabra, dice, por la palabra que es viva y eficaz. La palabra dice eso. Podemos mirar en Hebreos 4, de 12 al 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Estábamos hablando de que nos engañamos a nosotros mismos. A veces pensamos que podemos engañar a Dios. Y lo que hacemos es que nos engañamos a nosotros mismos, viviendo una vida falsa, una vida de perversión. A veces aparentamos ser buenos, a veces venimos a la iglesia y lloramos o nos quebranta la palabra y después salimos allá afuera y empieza realmente tu naturaleza, que es que lo que está practicando siempre. Y no, yo no apunto a nadie, pero somos así. Dice en la palabra que nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Y qué perversidad hay en nuestro corazón, verdad? Se nos ocurren muchas cosas a veces. Y entonces, si tú estás aquí hoy, te pido que sigas un poco más con nosotros. Porque esta palabra es una puerta al reino de los cielos. Tú que ves esta predicación, Dios quiere que tome hoy un compromiso con Él. Ustedes saben que cuando nace de nuevo, el que nace debe crecer. ¿Verdad? Es lo normal, ¿verdad? El que nace debe crecer. ¿Cuánto hemos crecido después de nacer de nuevo? También tenemos que mirar eso. Eso es una cosa lógica, que crezca, pero sin conocimiento de la palabra no podemos crecer. Estoy hablando de lo espiritual. No podemos crecer. Dice el Señor, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No me estoy rebuscando por la Biblia, sino la palabra de Dios es una comida. Porque el Verbo, ¿qué se hizo? Se hizo carne. Sí, por eso dice que su carne es verdadera comida. Y el único que te puede hacer crecer espiritualmente es la palabra de Dios. Eso, mi sangre es verdadera bebida, dice en Juan 6:55, si quiere anotar. Tú puedes decir, bueno, ya vimos que no es una palabra rebuscada, sino está en la palabra de Dios. Pero estamos hablando de una verdad. Cuando hablamos de la verdad, nadie puede rebatirlo. Y entonces vemos que la palabra que comer la palabra, masticar, rumiar, también se puede decir, ¿verdad? Hace bien. Porque si tú ahora escuchas, por ejemplo, la palabra y después de llegar a tu casa te acuerdas y lo vuelves a mirar, a ver si es verdad. Si no tiene Biblia, por ejemplo, o si no, está por allí, pueden
agarrar uno y si debemos de pensar si la palabra que nos da el predicador al menos es cierto y es correcto, si viene, si está en la Biblia. Yo no quiero hablarle nada de lo que no está en la Biblia. Y me gustaría que lo miraran, que miraran conmigo lo que estamos viendo. Entonces, cuando empezamos a rumiar, a comer, a masticar esa palabra, Dios nos da la revelación y entendemos cada día un poco más. Amén. Pero aquí hay una cosa muy importante que debemos de conocer. El Señor, debemos de conocer al Señor de la Biblia. No los hechos de la Biblia. Porque hay muchos apóstatas con la Biblia bajo el brazo. Si nosotros conocemos la palabra de memoria, vamos a suponer que conocemos los 66 libros de la Biblia y no llevamos a la práctica, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Lo único que va a servir es para condenarnos más. ¿Verdad? Y por eso, si tú conoces la palabra y no llevas a la práctica, eres un apóstata. Sí, así como suena. Suena fuerte. Somos apóstatas. Y muchas veces, mira, yo predico a otro, pero yo no lo hago. Eso es peor. Eso es peor. Como dice Pablo, tú siendo heraldo al final tú no te salvas. Posiblemente tú te vas al infierno porque estás diciendo al otro qué hacer y tú no lo haces. Por eso es bastante comprometedor estar aquí. Estar aquí en este lugar. Y que Dios me libre, que Dios me ayude a que la palabra que estoy dando, yo también primeramente lo cumpla. Amén. Entonces, debemos de llevar a la práctica lo que escuchamos, lo que leemos en la Biblia. Por eso debemos conocer al Señor de la Biblia. Y hemos dicho que hay 66 libros que hablan de una misma persona, que es Jesucristo. La Biblia habla de Jesucristo desde Génesis a Apocalipsis. Es todo. Dice que Él nos ha creado para Él. Vamos a leer Santiago 1, del 21 al 27. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural,
porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí nos da una manera de vivir para hacer las cosas bien. Y esta palabra, esta parte fue escrito para un creyente. Aquí Santiago está diciendo que los cristianos está diciendo a los cristianos cómo ser salvos. Y si tú me dices, yo pensé que ya estábamos salvos, ya éramos salvos, ¿sí? Si yo te contesto sí, yo te puedo contestar sí. Si tú estás en el camino, eres salvo. ¿Quién es el camino? Bueno, entonces, si tú estás en Jesucristo, eres salvo. También tú me puedes preguntar, entonces, ¿por qué dices que recibamos la palabra para ser salvo? Mi hermano, la salvación llega a nosotros en 3 tiempos. Vamos a mirar, porque esto es muy importante, aunque es muy delicado. Yo sé pero yo me voy a ceñir a la palabra para que nadie me diga otra cosa. La salvación llega a nosotros en tiempo pasado, presente y futuro. Vamos a mirar cómo llega el primero. El tiempo pasado de la salvación sucede cuando recibe a Cristo como tu Salvador personal. Y usted es librado de la culpa de pecado. Usted no puede ir al infierno así, porque su pecado ha sido lavado por la sangre de Cristo. Si usted permanece en Cristo, usted está más blanco que la nieve, porque el Señor te ha perdonado todos tus pecados. ¿Y cómo andamos con el presente? La salvación del tiempo presente, la salvación es del poder del pecado. Y si te cuento cómo funciona, aunque tú no estás en el camino al infierno, tú estás en el camino hacia el cielo. Pero el enemigo te persigue todos los días. ¿A quién no le persigue? ¿A quién no le tienta? ¿Quién no tiene tentación? Yo no sé si el pastor Berna tiene tentación, pero yo tengo muchas tentaciones. Y me persigue el enemigo. Todos los días nos persigue el enemigo. Te persigue así como dijo el hermano, con dudas, con muchas cosas. Y si encuentra tu debilidad, allí te va a perseguir todo el tiempo. Entonces, por eso se le llama el tentador. Y después, cuando tú llegas a Jesucristo, eres salvo ya de todas las posibilidades de pecar.
Eso es cuando tú ya llegas a Jesucristo, cuando mueras. En una palabra, o Él viene a buscarte. Allí ya no puedes pecar porque ya no eres carne, eres espíritu. Ya la carne ya se habrá ido. Y si te pregunta, algunos siempre se hace esa pregunta, si la salvación se puede perder. Se puede contestar con otra pregunta. ¿Tú la salvación la puedes ganar? La salvación es un regalo. Pero si tú piensas que la salvación se puede perder o ganar, o entonces me voy a entonces si peco pierdo, entonces tú no eres salvo todavía. Si estás pensando en engañar al Señor, no eres salvo. Yo no pienso en ningún momento en perder mi salvación. Porque lo que más quiero es llegar a la meta. Que levante la mano quien quiere perder su salvación. Posiblemente nadie va a levantar. Porque si tú estás mirando a Jesucristo, vas a llegar. Y si realmente fuiste, en Isaías parece que dice que cuando uno genuinamente acepta al Señor, por más tonto que sea, no se va a perder. No va a perder ese camino. Así dice en la palabra. Si tú amas al Señor con todo tu corazón, el primer mandamiento, no te vas a perder. Si tú amas a tu marido y no le eres infiel, no le vas a perder. Porque el Señor Jesucristo es nuestro esposo. O sea que si tú eres iglesia, y yo no pienso, a no ser de hecho que vamos a pecar. ¿Quién no peca aquí? Todos pecamos. Pero cuando pecas, te caes en el Señor. Vamos a suponer, si yo le persigo al pastor y justo cuando peca le hago una foto, le voy a desacreditar. Pero si yo le sigo con una filmadora, voy a captar cuando peca y voy a captar también cuando se arrepiente y pide perdón al Señor y vuelve otra vez al camino. Amén. Así funciona la salvación. Así funciona nuestro caminar con Dios. Y no te vas a perder ni, como dice en la palabra, por más tonto que fuera, no se va a perder. Amén. Entonces, eso es una cosa muy importante. Saber tu fidelidad es muy importante para el Señor, porque Él es fiel aunque tú no seas fiel. Porque Él no puede ser infiel. Él cumple todas las promesas que hace. Ahora llegamos en un lugar muy importante. Cuando aceptamos al Señor, cuando el Señor nos resucita. Nuestra obligación es, traemos mucha inmundicia a nosotros, ¿verdad? Practicamos muchas cosas y no podemos dejar muy rápido. Cuando le resucitó a Lázaro, un ejemplo. Lázaro, ven fuera, le dijo, ¿verdad? Y salió él. ¿Olía bien? Dice que era de 4 días. Y ya nadie se le podía acercar, pero él después se limpió de eso. Se cambió de ropa, se lavó y cambió de vestimenta, lo que estábamos cantando en la alabanza. El Señor
nos viste de ropa real cuando somos sus hijos. Interesante, ¿verdad? También podemos poner el ejemplo del hijo pródigo que venía de cuidar los cerdos. ¿Y qué dijo su padre? Saca la mejor ropa y ponle. Porque ha recuperado su identidad de ser hijo. ¿Quieres recuperar tu identidad? Acepta a Jesucristo. Haz la paz, haz con Él, arregla tu situación con Él, como la vez pasada dijo el pastor, arregla tu casa, porque vamos a morir. Antes de que muramos, debemos de arreglar nuestra casa. Amén. Entonces, si tú piensas que se puede perder la salvación, todavía no tienes la fe suficiente para entregar completamente a Dios tu vida. Podemos leer, si tú dudas de eso, de lo que te estoy diciendo, tú puedes leer, vamos a abrir Juan 10, del 27 al 30. Juan 10. Yo leo eso y me gozo. Y le animo que lean conmigo, porque porque yo sé a quién creo y a quién le tengo como mi Señor. Dice, ahí comenzamos desde el 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Y yo le doy vida. ¿Cuánto tiempo? Vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Escuchen. ¿Tú crees que alguien puede arrebatarte de la mano del Todopoderoso? A no ser que tú quieras salir. Él te da libre albedrío. Pero nosotros no queremos salir, ¿verdad? Y después, ¿qué dice? Mi Padre que me la dio, ¿quién le llama, quién trae a las personas que han de ser salvos? Sí. Agrega cada día, dice a la persona que tiene que decir. Mi Padre que me la dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos en sus manos. Por eso dijimos que la salvación es en 3 tiempos. Mientras que estamos en el camino, nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Y me encanta que el Señor ha puesto a David como ejemplo, como conforme al corazón de Dios. Porque David era tan pecador como nosotros. Cualquiera, hasta un niño de la escuela dominical sabe que David ha pecado mucho, pero sin embargo es conforme al corazón de Dios. Porque apenas se daba cuenta de su pecado y se arrepentía. Lo más rápido, no tardes. No deje que el sol se ponga sobre tus pecados para arrepentirte, para arreglar tu situación con tu esposa, con tu vecino, con tu hermano. Porque eso va a traer maldición a tu vida. Amén. Entonces, eso es lo que nos enseña la palabra. Y
Y seguimos. Hay personas que conoce la letra de una canción y no la saben cantar. Así también cuando conoce la Biblia y no la lleva a la práctica, así como dijimos, no te sirve. No hay revelación. Tú puedes leer tantas veces, cuantas veces que quieras la Biblia, si tú, al menos, algunos estudian la Biblia para discutir con otros. Algunos saben mucho de la Biblia, pero no lo interpreta como tiene que ser. Y es necesario que recibas el reino de los cielos en tu corazón, primeramente, y después todo te va a ser más fácil. Si tú realmente recibes el reino de los cielos en tu corazón y le das la bienvenida a la palabra de Dios, crecerá, madurará y conocerá a Jesucristo. Pero si no lo hace así, vas a estar tanto tiempo aquí en la iglesia y siempre vas a ser un bebé cristiano. Porque necesitamos de la comida espiritual, ¿verdad? Porque nosotros, para crecer en lo natural, tú te puedes ir al Burger King y te hinchas de hamburguesa y vas a crecer. Pero en lo espiritual sabemos, nosotros que escuchamos la palabra, sabemos cómo funciona. Entonces eso es lo que debemos hacer si queremos madurar. ¿Cómo se da la bienvenida a la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo se da la bienvenida a la palabra de Dios? Con arrepentimiento, primeramente, ¿verdad? Parece, pastor, que tenemos que hacer los fundamentos. Otra vez. Sí, arrepentimiento y fe, ¿verdad? Lo primero. Sí. Bueno, entonces, con un corazón arrepentido, desechando todas las cosas, eso que dijimos, que leímos, todas las inmundicias, sacamos de nosotros. Y entonces, cuando quitamos todas las inmundicias de nosotros, empezamos a vestirnos de la ropa real que estuvimos cantando. Vino bien esa alabanza. Y ya estamos en el camino con el Señor. Entonces, cuando el hijo pródigo volvió a su casa, su padre le puso un anillo. Eso es la identidad, ¿verdad? Es hijo de fulano. Eso es tu identidad. Tú eres hijo de... Amén. Sí, esa es tu identidad. Y una ropa acorde a tu vida ahora. Ya no eres del mundo, sino eres del reino de los cielos. Amén. Qué bueno. Si todos pudiéramos ser ciudadanos del reino de los cielos, qué bueno sería. Entonces, muchas veces no podemos entender cuando leemos la palabra porque hay todavía en nosotros abundancia de malicia, dice la palabra que habíamos leído en Santiago. Y entonces podemos orar primero. Antes de leer tu Biblia, tenés que orar primero. Y estaba mirando hoy, encontré
Vamos a leer Salmos 139, 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Eso es una buena oración para empezar a leer la palabra. Y dice también, habíamos visto también que hay que dar la bienvenida a la palabra con mansedumbre. Mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu Santo, que sería muy bueno que la pidiéramos al Señor. Es uno de los caracteres de Jesucristo. Dice, yo soy manso, amén. Sí, Dios quiere que tú tengas ese fruto. Dios quiere amansarte para que le sirva. A veces amansamos un caballo para montar en él, ¿verdad? Y Dios quiere amansarte para que le sirva, para que tú seas su siervo, para usarte. Entonces Dios te dice, si quiere hacer mi voluntad, conocerá mi doctrina. Si tú lees la palabra y le pides al Señor entendimiento, tú vas a conocerle al Señor, vas a conocer su carácter. Y eso es lo que queremos para crecer. Así, hermano, resumiendo, ¿quiere crecer o quiere ser un niño siempre en el camino del Señor? Es bueno crecer, es bueno conocer al Señor. Entonces, debe conocer la palabra, tratar de llevarlo a la práctica. Porque por eso nos hacemos llamar cristianos, porque queremos parecernos a nuestro Señor. Porque la gente nos mira con lupa a nosotros. Y hoy le he dado esta palabra, y yo creo que nos haría muy bien si llevamos a la práctica. Yo también lo intentaré. Sí, me gustaría. Y el Señor nos va a ayudar muchísimo a cambiar, a ser un siervo fiel que espera a su Señor, que le está esperando a su Señor, haciendo las cosas conforme a su voluntad. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por esta palabra que nos has dado, Señor. Primeramente yo, Señor, te pido para que me ayudes, Señor, a llevar a la práctica. Porque te necesito, Señor. Yo necesito todo esto que he hablado. Necesito hacerlo y necesito, Señor, para que pueda servirte mejor. Y te pido también, Señor, por cada uno de mis hermanos, que tú te revele en su vida y que haga un compromiso genuino contigo, Señor, y se aparten para ti. Te pido en nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios le bendiga.